¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:06 de la tarde y vamos a comenzar pues esta tarde juntos, esta tarde del miércoles 11 de agosto, en un programa en el que vamos a hablar de economía. Vamos a recuperar esa sección de economía que hoy tiene mucho que ver con la despoblación, y es que precisamente de la despoblación y del medio rural pues también vamos a ir hablando a lo largo del programa de hoy, porque vamos a analizar la situación que atraviesa ese sector de las casas rurales. Estará con nosotros aquí su presidente para contarnos ese descenso tan brusco que ha sufrido las casas rurales con respecto a hace 2 años, antes de la pandemia. Pero es que también vamos a hablar de un festival que tiene como fin la reivindicación en el mundo rural. Todo eso será a lo largo de este programa, a lo largo de las 2 horas que vamos a pasar juntos, pero antes, como siempre, vamos a comenzar repasando algunas de las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Los productores de esta legumbre, el Judión marca de garantía, tienen previsto batir un nuevo récord de producción en esta, su 7ª campaña. Según sus últimos datos, podrían alcanzar las 13 toneladas de esta legumbre. Ya son 27 los productores y 4 las hectáreas que se dedican en nuestra provincia al cultivo del Judión de la granja. En esta, su 7ª campaña, amparados bajo la marca de garantía, marcarán un nuevo récord de producción. Estaríamos hablando de unos 13.000 kilos, que sería el tope que habríamos alcanzado durante estas 7 campañas de marca garantía Judión de la granja. Dejan atrás un mal año, el pasado, en el que la pandemia les impedía cultivar correctamente esta legumbre, caracterizada por su cremosidad y uniformidad. Pues no se llegó a los 4.000 kilos certificados, que ya digo que supuso un descenso brutal en cuanto a las previsiones que teníamos al principio de la campaña 2020. La asociación que vela por este producto gourmet anuncia además que la Judiada del 2022, si la pandemia permite que se celebre, contará íntegramente con los judiones marca de garantía que se cultivan en estos terrenos y con los que la asociación nutre también de semillas a los productores. Desde hace muchos años sería la primera vez que se utilizara el Judión de la granja marca de garantía pues en esta celebración tan importante como es la Judiada para nuestro pueblo. Un hito que esperan marque un antes y un después en esta cita gastronómica, que volvería así a sus orígenes, poniendo en el plato al auténtico Judión de la granja. Más de 80 municipios de la provincia, incluida la capital, están en riesgo muy alto, con incidencias acumuladas a 14 días que superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Es la situación de todos los pueblos del Alfoz, entre los que solo se salva Palazuelos de Eresma, con 144 casos. Es también el único de los municipios con más de 5.000 habitantes que mantiene el riesgo medio. Entre los más poblados destaca la situación del Real Sitio de San Ildefonso, con 605 casos. Le sigue el Espinar con 572 y Cuellar con 383. La incidencia se ceba en la zona de la Sierra, especialmente en los lugares de veraneo. Preocupa en Villacastín, donde alcanza los 1.078 casos, aunque la incidencia más elevada de toda la provincia la encontramos en Aillón. Aquí son 1.099 los casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, 708 en el caso de Riaza. La situación podría complicarse después de este fin de semana, inicio de la segunda quincena de agosto, en el que previsiblemente aumentará la llegada de visitantes y vecinos a segundas residencias. Fecha que coincide también con las fiestas patronales de muchas localidades, que aunque no vayan a celebrarse oficialmente, podrían propiciar encuentros de amigos y familiares. Recuerden que el verano pasado Sanidad tuvo que confinar Cantalejo por el aumento de casos días después de la Asunción y San Roque. Aquí la incidencia acumulada a 14 días es hoy de 421 casos, lo que supone un riesgo muy alto. Poco a poco comienza la pretemporada de los diferentes equipos segovianos. El turegano ha iniciado su preparación en el campo de El Oyal de Cantalejo debido a las tareas de mantenimiento que se están realizando en el Burgo. El club sigue confiando en el técnico Luis Bertó para dirigir la 3ª temporada en la regional preferente. La intención es consolidar al equipo en la categoría sin renunciar a estar en la parte alta.
Uno de los capitanes, Luis Borguero, cuelga las botas después de haber jugado desde pequeño en el club tureganense, mientras que Dani Jiménez deja el fútbol por motivos laborales. El equipo se ha reforzado con los fichajes de David Arranz, capitán del Club Deportivo La Granja, y Álvaro Herrero Willy, que fue el primer goleador del club en preferente. El resto de jugadores continúan de la pasada temporada. El primer amistoso será este sábado ante el Betis de Valladolid. El miércoles 18 jugará en Segovia con la segoviana de División de Honor. El 21 ante el Alcobendas, el 26 con el Juvenil Regional de la Segoviana, el 28 con el Racing Villacastín y el 3 de septiembre el Trofeo Villa de Turégano con el Cuéllar. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Vuelven los días redondos. Del 9 al 20 de agosto, compra neumáticos Michelin para turismo y SUV y llévate hasta 90 euros en carburante. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Y ahora sí comenzamos el programa hablando de economía, de una economía que tiene mucho que ver con el medio rural, con esa despoblación. Es que hoy vamos a hablar de un informe publicado precisamente por el Banco de España, pero no voy a hablar yo, sino todo nuestro experto como es Darío Serrano Puente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, a hablar un poquito de estas cosas, de un poco de economía y también relacionarlo con despoblación. Esto va dentro de la rama de la economía urbana, que es una disciplina pues, de la economía pues, que toca pues, todo lo que tiene que ver con las relaciones de los agentes, que cómo se establecen en el territorio, de si van a grandes ciudades, van de los pueblos, si estudias si hay alguna causa económica detrás de todo eso. Y como bien decías, pues vamos a ver un poco en detalle, pues aprovechando también el contexto de todas las manifestaciones que hay por la sanidad rural, todo el contexto de la despoblación, cada vez hay más reivindicaciones. Pues aprovechando todo eso, vamos a poner en valor un poco el informe que hizo el Banco de España sobre los temas de la despoblación y vamos a pintar un poco el contexto y después vamos a dar alguna variable económica que explica un poco el proceso de despoblación que está sufriendo España. En esta imagen, como vemos, pues ya de por sí te llama la atención. Este mapa de Europa lo que representa es que a mayor color rojo, mayor densidad de población. Y ahí ya, nada más verlo, nos llama la atención pues España. Dice, estamos muy blancos. Estamos muy blancos, exacto. Aquí nos concentramos mucho en Madrid, en toda la costa mediterránea, la costa norte, pero no tenemos, o sea, solo el 13% de la superficie de España está poblada, mientras que vemos Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, otros países de nuestro entorno y con los que siempre nos comparamos, pues vemos cómo tienen un territorio mucho más cohesionado y con mayor densidad de población. O sea, esto ya nos dice que bueno, España ya es un caso anómalo. Incluso Portugal también está mucho más rojo que nosotros. Portugal está quizá la zona que ya es limítrofe con Extremadura, tiene algo menos de densidad de población y un poco en el sur, pero el resto, yendo hacia el norte y sobre todo en toda la vertiente atlántica, en la costa, es una superficie mucho más poblada y más cohesionada que la española, como decíamos. Si pasamos ya a la segunda imagen, lo que viene a decir el informe es analiza todos los municipios que hay en España y en azul, aquí lo que pinta es aquellos que están en riesgo alto o extremo de despoblación. En el caso de España es un 43% de los municipios, o sea, quiere decir que casi la mitad de los municipios españoles están en riesgo de despoblación. Esta cifra se compara pues, con las cifras que puede haber en Francia o en Alemania, que no llegan incluso ni al 12% de municipios en riesgo de despoblación. O sea, esto también, otra vez, nos pone en contexto, nos da la idea de que dices, joder, pues España de verdad que es un caso anómalo en este sentido. No sé si en la tercera imagen, creo que la teníamos por aquí, mira, aquí lo vemos. Pintamos el resto de países y pues en el gráfico que hay a la izquierda pues vemos el porcentaje de municipios en riesgo de despoblación que tiene cada país. Pues vamos yo que sé, por ejemplo, Italia está menos del 5%, el conjunto de la eurozona está en el 10%, que digamos que es la media de los países de la eurozona,
y ahí ya vemos que España destaca muy por encima con un 43%, como te decía, de municipios en riesgo de despoblación. Y lo que sí que tiene España también es que dentro de esos municipios en riesgo de despoblación solo vive el 2,3% de la población. Es decir, más de la mitad de municipios, un poquito menos de la mitad de municipios que hay en España están en riesgo de despoblación y en ellos vive solo el 2,3% de la población. Esto, analizando con las lupas o poniéndonos las gafas de un electoralista, de un político, dices, bueno, quizá me puedo olvidar casi de ese 2,3% de la población y centrarme en el 90 y pico restante que está concentrado en medianas o en grandes ciudades. Entonces, quizá eso nos da una perspectiva de decir por qué somos los grandes olvidados. Porque ocupamos mucho territorio, pero como somos poquitos, pues quizás no hacemos ruido. Pero bueno, esto está cambiando también. Vamos a intentar hacer más ruido todavía seguro que sí. Para representar a ese tanto por ciento tan bajo. Y luego, otra cosa que sí que me gustaría comentar y que el informe del Banco de España señala muy bien, es que quizá ahora parece que nos movemos hacia una retórica o hacia una dialéctica en la que hay que confrontar la ciudad con el pueblo. O sea, ni la ciudad es lo más malo del mundo, ni el pueblo es lo mejor del mundo, ni viceversa. Y de hecho, tienen que ir de la mano siempre. Por eso siempre los economistas urbanos dicen que una manera, o la mejor manera de cohesionar el territorio es fortalecer las cabezas de comarca, o que haya una gran capital de provincia que tenga peso y a partir de la cual pues, se puedan nutrir diferentes pueblos que estén alrededor de ella, que puedan pues, beneficiarse de la oferta laboral que pueda tener esa gran ciudad o de los servicios, que no tengamos que desplazarnos siempre a Madrid o a Barcelona o a Bilbao. Entonces, no, en el anterior gráfico, en este que veíamos... a ver si los compis nos lo retroceden. Sí. Para poder explicar esa cabeza de comarca. Sí, en este lo que te decía, ahí lo que pinta el eje horizontal es pues la población de la capital de la provincia, y en el eje vertical pues vemos el porcentaje que hay en población, o sea, el porcentaje de personas que viven en municipios en riesgo de despoblación. Lo que vemos es que, curiosamente, cuanto más grande es la cabeza de provincia o la capital de la provincia, el porcentaje de personas que viven en municipios en riesgo de despoblación va bajando, pero sin embargo llega un punto en el final en el que ya la capital de provincia pues, toma un tamaño tan excesivo que empieza luego a haber mayor cantidad de municipios en riesgo de despoblación. Con esto lo que queremos decir es que si caminamos hacia capitales de provincia o hacia ciudades intermedias o medianas fuertes, bien estructuradas, con servicios, con gran oferta de trabajo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir cohesionando el territorio. Y aquí lo que hablamos también es que es importante reforzar pues, los servicios de cabecera, de comarca, porque lo vemos, yo lo veía porque yo he vivido por un tiempo en Alemania y yo lo veía, allí hay pequeñas regiones que no tienen por qué ser ni siquiera una provincia, en las que hay una pequeña o mediana ciudad cabecera y luego de las cuales se nutren muchos pequeños pueblos de 1000, de 500 habitantes, pero que no van perdiendo población, porque como tienen pues, la oferta laboral o los puestos de trabajo los tienen cerca, también tienen pues, grandes superficies comerciales, otro tipo de servicios sanitarios, pues, lo tienen muy cerca, en un rango de menos de 30 kilómetros, pues lo que vemos es que no se destructura el territorio, cosa contraria a la que sucede aquí. Aquí lo que vemos es que pues, las capitales de Castilla y León, pues Soria, Zamora, son algunas de las más azotadas, también Palencia, están perdiendo mucha población, ya no solo los pueblos, sino la propia cabecera, o sea, la propia capital de provincia. Y eso al final lo que te arrastra es que empieza a perder provincia también la capital, va perdiendo también servicios y todos los pueblos pequeñitos que tiene alrededor a los que podría dar cobertura, pues terminan desapareciendo. En el siguiente gráfico, yo sí que veíamos, pues pintamos en la línea roja, son aquellos municipios que están entre 50 y 100 kilómetros de distancia de la capital o de la cabeza de comarca o de provincia, y los que están pintados con la línea azul son aquellos que están en un rango de menos de 50 kilómetros. Pues lo que vemos es que pintamos a lo largo del tiempo, lo que pintamos es la evolución de la población en esos municipios que están, los que te digo en azul, en un rango de menos de 50 kilómetros de la capital,
los que están en rojo, los que están en un rango mayor a 50 o de 50 a 100 kilómetros. Lo que vemos, curiosamente, es que ha habido un boom a partir ya de mediados de 1960 prácticamente. Lo que vemos es que el crecimiento justo de los pueblos que están en el entorno de los 50 kilómetros de una cabeza o de una ciudad, pues ha ido creciendo. O sea, venían casi perdiendo un poquito población, sin embargo, pues al haber buenas capitales de provincia o cabezas de comarca fuertes, pues esos pueblos han ido ganando población. Y esto es lo que tenemos que reforzar y es lo que ahora mismo puede que nos esté condenando, como te decía, caso de Soria, caso de Zamora, por ejemplo, Palencia. Incluso en Segovia también. En Segovia no están acusados, pero ya está empezando a ver este fenómeno. Entonces, lo que decía, hay que estructurar el territorio de alguna manera de tal forma que cabeceras de comarca fuertes o pequeñas ciudades fuertes pues consigan cohesionar el territorio y hacer que muchos municipios pequeños que están alrededor de ella pues sobrevivan. ¿Qué es lo que nos lleva a vivir en una ciudad? A vivir a una ciudad. Eso es lo que como un economista nos planteamos y a pasar ya a ver los siguientes gráficos, que es lo que ya nos venía diciendo el Banco de España. Pues ¿qué se busca en una ciudad? Pues en estos gráficos lo que pinta el Banco de España es en el eje horizontal, pues igual que antes, de menor a mayor población, y en el eje vertical, pues en el primer caso la productividad. Pues se ve que a mayor población, pues mayor productividad, es decir, los trabajadores aún son más productivos. O sea, cada trabajador, cuanto más grande es la ciudad, pues más puede aprovecharse de economías de escala o de empresas que estén alrededor de su puesto de trabajo, pues más productivo es y un mismo trabajador puede generar más producto. En cuanto a salario, igual, si nos movemos a ciudades más grandes, pues vemos que la relación es positiva. A mayor tamaño de la ciudad, mayor salario. En cuanto a distancia al lugar de trabajo, pues vemos que también pues, puede o disminuye. En el peso del empleo en el sector servicios, que es un sector muy productivo, que tiene mucho valor añadido, pues igual, a mayor población vemos que hay mayor peso del empleo en este sector. Pero claro, esto es lo que digamos que un joven, porque hablo de jóvenes porque son los que principalmente son los que se están moviendo el flujo migratorio hacia las grandes ciudades y están despoblando, en nuestro caso, pues las provincias de Castilla y León. También son los que tienen menos ataduras, los que a lo mejor tienen un nivel formativo mayor y se están moviendo pues, en busca de nuevas oportunidades, mejores salarios, mejores posiciones. Pero claro, estar en la ciudad también acarrea unos costes, también tiene costes negativos, que lo vemos en la siguiente imagen. Por ejemplo, en el precio de la vivienda, eso es muy claro. Hay una relación positiva, que es el gráfico de arriba a la izquierda, que te viene a decir que a mayor población, pues mayor precio de la vivienda. Va a ser más caro. El tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo en minutos, pues a mayor población, como vemos, también relación muy positiva. Es decir, ya nos movemos a ciudades tan grandes que nos exigen un tiempo de desplazamiento muy grande. Mucho mayor. Eso también es un coste. La contaminación, otra de las variables muy de moda ahora también, por otra parte, nos viene a decir igual, a mayor población, pues mayor contaminación y también con los costes que se supone, pues sanitarios o también para la propia convivencia en la ciudad. Y en la presión fiscal es lo que no está claro. Parece que moverse en una ciudad sí que grande, sí que podría tener pues algunos costes de IBI, de impuestos municipales mayores, pero no es una relación totalmente clara. O sea, en cuanto uno no se va a la gran ciudad por pagar menos impuestos, sino porque puede que igual tenga otro tipo de servicios o de ventajas. Y en los niveles salariales, que es en lo que aparece en la imagen siguiente, vamos a verlo. Igual se pinta aquí pues, de menor a mayor tamaño, en el eje horizontal. Y en cada uno de los distintos colores, pues en el gráfico de la izquierda, el azul más clarito, o sea, la línea que está más abajo, vamos a verlo por líneas, pues son aquellos que tienen una cualificación baja. Pasamos al verde, pues, que es el que está por encima, pues la cualificación media-baja. Luego ya en amarillo, aquellos que tienen cualificación media-alta, en rojo
la cualificación alta, y otros, los que están en el azul oscuro, más arriba, que sería muy alta. Que sería cualificación muy alta. Hablamos de cualificación, aquí lo que hacemos es ver los salarios de estas personas según su grupo de cotización. Es decir, si cotizan mucho, consideramos que son aquellos que que tienen sueldos mayores, que tienen una cualificación menor, y los que cotizan menos, o los que tienen un nivel de cualificación bajo, pues serían aquellos en grupos de cotizaciones pequeños. Lo que vemos en este gráfico, que es lo que se pinta, es el salario que tienes al moverte a una gran ciudad. Lo que vemos es que precisamente aquellos que tienen una cualificación o salarios bajos o medios y bajos, cuando se mueven a la ciudad están por debajo de la línea del cero. En el eje de la izquierda hay una línea que te pinta el cero, que es los que están por debajo. Significa que cuando se mueven a la ciudad van a ir a grupos de cotización menores incluso, o sea, puede que vayan a ganar incluso menos dinero de lo que lo que sí que se ve es que los que tienen una cualificación alta o muy alta, sí que es claro que cuando van a la ciudad sí que suben mucho su grupo de cotización, suben mucho sus remuneraciones. Entonces, un joven, pues como todos lo hemos sido alguna vez, yo creo que sigo considerándome joven, pues cuando te mueves a la gran ciudad, jóvenes, Darío. vas a buscar algún puesto que esté más acorde quizá a tu preparación, que te dé un sueldo mayor, y eso quizá en la ciudad sí que lo consigues. Pero luego también hay otro grupo de población que se está moviendo a la ciudad con cualificación baja, o con, a lo mejor, en el gráfico de la derecha lo vemos, aquellos que tienen menos de educación secundaria, que son los que están la línea de abajo, amarilla, naranja, que vemos en el gráfico de la derecha, igual está por debajo de la línea del cero. Eso quiere decir que las personas que tienen menos de educación secundaria, cuando se mueven a la ciudad, no van a ganar más, sino que pueden incluso que vayan a un grupo de cotización menor. Que debo decir que estos gráficos también están ajustados por poder de compra, es decir, 1.000 euros en Madrid quizás sean muchos menos que 1.000 euros en Segovia, y esto ya está reflejando ese pequeño ajuste. Con lo cual, lo que vemos es que hay un sector de población que es el muy cualificado, el que tiene pues quizá más talento, el que está más formado, el que puede innovar más, que se está concentrando en las grandes ciudades, y las grandes ciudades son pues, Madrid y Barcelona. Se están quedando con todos los jóvenes, o sea, son captadoras de talento, se llevan a los mejores jóvenes de cada sitio y allí los tienen, y esto produce pues un aumento de la desigualdad brutal, porque al final el talento, o aquellos que van a dinamizar más la economía, aquellos que están más formados, se van a concentrar en las grandes ciudades, van a tener mayores rentas, eso va a llevarles a tener mejores servicios también, y sin embargo en el resto del territorio pues nos estamos quedando quizá los que estamos menos formados, los que tenemos grupos de cotizaciones menores, también podemos pagar menos impuestos, eso nos lleva a tener también menos servicios, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, en lo que no cohesionemos el territorio, fortalezcamos un servicio fuerte, como te decía, de cabeceras de comarca, en el que de verdad se vertebre de nuevo el territorio y surjan oportunidades también para personas altamente cualificadas dentro de estos territorios, pues parece que estamos abocados al fracaso. Pero esto, ya te digo, está cambiando. O sea, ya hay pequeñas ciudades, hay casos en Castilla y León, casos en otras comunidades que ya están captando o sabiendo captar talento. Sigues todavía expulsando mucho, pero ya hay pequeños polos industriales, pequeños nudos tecnológicos que parece que van intentando quedarse con el talento joven, y en ese camino estamos, y creo que es donde debemos seguir. Mira, comentando un poco esto, ya en el siguiente gráfico, ya estamos casi terminando, se ven las llegadas de trabajadores procedentes del resto de España a ciudades, pues igual que antes, en el eje horizontal, pues ciudades de menor tamaño a mayor tamaño. Pues vemos que a mayor tamaño, pues todas o todos nos movemos a ciudades grandes, tanto los de cualificación baja como la de media baja, media alta, alta o muy alta. Todos nos estamos moviendo a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades o en busca de lo que creemos que va a ser mejor para nuestro futuro. Pero en el gráfico de la derecha, sin embargo, si vemos las llegadas netas, es decir, todos los que vamos a la gran ciudad, pero también restando todos los que la gran ciudad expulsa, vemos precisamente que las líneas pues, verde y azul clarita, en el gráfico de la derecha,
cuanto mayor es la ciudad, es decir, cuanto más nos desplazamos hacia la derecha, vemos que entran en la zona negativa del gráfico. Eso quiere decir que la gran ciudad, pues si bien atrae, como te decía, a trabajadores o a personas muy cualificadas, con talento, capacidad innovadora, está expulsando a aquellos de media baja o baja cualificación, y eso ahonda en el problema que te decía, que es estructural y que en un futuro puedes llevarnos a tener incluso pérdidas de eficiencia. Es decir, si tienes una población muy desigual, puede que estés dejando a personas con menos recursos que a lo mejor en otro entorno o rodeándose de personas más cualificadas pudieran tener mayor capacidad económica, mayor capacidad de crecimiento, y al estar en una sociedad tan desigual, tan desconectada, en la que pues parece que todo el talento, todo lo mejor, todo se está yendo a la ciudad, y en el pueblo se está quedando pues un poco la masa trabajadora de baja cualificación, al final nos está desconectando de esos mundos, y eso, de cara al crecimiento potencial de una economía, que es la capacidad que tiene una economía para ir creciendo en el día a día, cuanto más conectados estén esos dos mundos, porque los dos se deben nutrir uno de otro, pues tendrá mayor capacidad de crecimiento. Y lo que pasa en España es que en el futuro el coste de la despoblación se va a ir acrecentando por este sentido, por este motivo, quiero decir, porque al final va a ser tanta la desigualdad entre lo que ofrece la ciudad y lo que ofrece el pueblo, en términos de rentas, en términos de servicio, de servicios sanitarios o otro tipo de coberturas, que nos vamos a desvertebrar y vamos a ser una España a dos velocidades. Dos mundos completamente diferentes estando en el mismo país, incluso en la misma provincia. Eso es, y es lo que pintaba un poco en el siguiente gráfico, ya por mencionarle, que es vamos a centrarnos en el panel de la izquierda. Pues vemos la desigualdad entre ciudades en rojo y la desigualdad intraciudad. En rojo, la desigualdad entre ciudades, vemos que a partir de la crisis ya, o del año 2010-2011, pues se está disparando. La desigualdad entre ciudades quiere decir pues, que hay muchas ciudades que están empezando a captar a trabajadores que ganan mucho, creciendo mucho, y otras que se están hundiendo. Y eso nos da una imagen esa que te decía, de que caminamos en España a dos velocidades. Pero es que incluso también dentro de la propia ciudad, al atraerse a tanta gente, como te decía antes, también a los que tienen talento, pero también a algunos que no, esos precisamente que no tienen pues esa capacidad económica, que no son tan formados, que no pueden optar a rentas tan altas, pues sufren en la gran ciudad. Y esos que están en la gran ciudad, bajamente cualificados, pues hacen que la desigualdad en una misma ciudad, pues hagamos en Madrid, pues los muy ricos en Madrid viven muy bien, pero hay otros cada vez que tienen menos y que pueden sufrir eso. Por eso, en términos agregados, para la eficiencia de la economía, pues caminar hacia una sociedad más cohesionada dentro de la propia ciudad y también territorialmente hablando en el conjunto de España, donde, como te decía antes, pues haya pequeñas ciudades mejor repartidas, pues eso puede incrementar el crecimiento potencial futuro de la economía española. Que al final el tema de la despoblación, es importante no solo porque perdamos nuestros valores, sino porque en términos económicos, si caminamos hacia una sociedad desvertebrada, pues nos vamos a pegar un tiro en el pie. Esto es lo que viene a decir básicamente el informe, que es muy completo y que es digno de elogiar, porque es la primera vez que una institución de tal calibre se mete a analizar temas de este tipo que a nosotros nos conciernen tanto aquí en Segovia, creo. Tenemos que cuidar el medio rural, tenemos que dotar el medio rural con todo lo necesario para que todas esas personas cualificadas no tengan que ir a las grandes ciudades, sino que se queden en el medio rural, que estoy segura que es bueno para la economía, bueno para todos. Totalmente. Yo animo también a todos los jóvenes que están en Castilla y León. Hay un colectivo muy bonito que se llama Jóvenes de Castilla y León, que está peleando por este tipo de cosas, llevando propuestas tanto a la Junta, a los gobiernos, en el Senado, han estado, y están llevando propuestas muy sensatas y algunas muy plausibles, que quizá con el apoyo de cada vez más jóvenes y de más sectores de la población, pues seguro que podemos hacer grandes cosas. Yo así que lo animo a todo el mundo a que siga a Jóvenes de Castilla y León. Vamos a confiar en que así sea, Darío. Muchísimas gracias por traernos una información tan completa y sobre todo hacernos de la economía pues algo fácil, entendible para todos los que no somos especialistas ni expertos como tú. Muchísimas gracias. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad, pero a la vuelta vamos a seguir hablando del medio rural, vamos a seguir hablando de ese sector de las casas rurales que tampoco lo están pasando nada bien este verano.
Continuamos aquí en 8 Magazine y aunque todavía es miércoles y nos queda semana por delante, vamos a ir mirando al fin de semana con algunas citas que no se pueden perder, y es que nos referimos a esos conciertos de aire rural de la Fundación Caja Rural, y es que precisamente el sábado en Riaza tienen la primera cita de la mano de Jazz Encinillas Project, un cuarteto que la verdad que no tienen ningún desperdicio, que se pueden acercar hasta allí, hasta Riaza, para disfrutar de su música. También este mismo día, el sábado 14 en Ayllón, Levis and the Elders pues ofrecerán su espectáculo con música soul, funk and rock and blue. Y también el sábado les doy hasta 3 citas, esta vez en Navalmanzano recuperamos el rock con Hot Mosquitos, y el lunes, que para muchos seguro también es festivo, no se pueden perder esta cita musical en Chañe de la mano de las Triguiñuelas, unas Triguiñuelas que por cierto mañana estarán aquí en 8 Magazine para contarnos todo lo que va a dar de sí ese espectáculo. Un spot y seguimos aquí en 8 Magazine. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Casi las 5 menos cuarto y seguimos aquí para seguir hablando del medio rural, en este caso para hablar del turismo rural y activo de la mano de su presidente, como es Gerardo Otero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cómo se encuentra actualmente el sector de las casas rurales, sobre todo ese sector que muchas veces queremos ir al medio rural, buscamos una casa rural. ¿Está siendo una buena época? Bueno, está siendo un verano casi como los habituales. No está siendo tan bueno como el verano pasado, que fue excepcional. Y es verdad que hemos arrancado un poquito despacio por todo el tema que tuvimos de las restricciones al principio del verano, y poco a poco se están completando las reservas de última hora. Y bueno, hay bastante diferencia entre unos tipos de casas y otros. Las casas más pequeñas y con piscina están funcionando muy bien, prácticamente completo. Y en cambio casas más grandes o sin piscina pues les está costando, van un poco rellenando fines de semana. Actualmente, ¿qué restricciones tiene este sector? Ahora mismo no hay ninguna restricción. Tenemos que tener las medidas de limpieza y los protocolos COVID, pero no hay ninguna restricción en cuanto a aforos. En cuanto al aforo, que sí que había sido uno de los principales problemas en meses anteriores, ahora en el verano de nos momento dejan respirar. Estamos sin restricciones. Leíamos un titular de que la ocupación rural en Castilla y León está en torno al 49%. Lo comentábamos justo antes de esta entrevista, bastante alto ese 49% si lo comparamos con la provincia de Segovia. Me parece bastante optimista, sobre todo teniendo en cuenta que se habla de ocupación sobre el total del mes, no sobre los fines de semana. Yo, para que os hagáis una idea, este fin de semana próximo, que es puente en Castilla y León, estuve mirando nuestro portal y hay un 30% de casas todavía disponibles. O sea que hay una ocupación del 70% en un puente. Decir que el 50% en todo el mes me parece complicado. Parece demasiado. Sí que es verdad que la gente sigue prefiriendo los fines de semana. Entre semana cuesta más alquilar esas casas rurales. Sí, en general, salvo las casas con piscina o casas más pequeñas donde van familias, la gente busca un poco todavía el fin de semana. Decíamos, ¿hemos notado cierta mejoría con respecto al verano pasado? Respecto al verano pasado estamos peor, porque el verano pasado fue excepcionalmente bueno, porque estaba todo cerrado y era prácticamente la única alternativa. La gente buscaba ese medio rural. Este año, como ya competimos con todo tipo de alternativas de playa, incluso viajes al extranjero, pues estamos ya más en un verano habitual. Decíamos, ese puente próximo de este fin de semana, realmente, ¿cuándo es la época buena para vosotros, para este sector? Porque el verano, bueno, es bueno con los puentes, pero no exactamente. La mejor época en Segovia es el otoño y la primavera, son las épocas más altas de turismo rural. Es verdad que luego hay variación dependiendo de las zonas. Los pueblos de la campiña pues en verano funcionaban también bastante bien por las fiestas de los pueblos, que este año no hay. Entonces, bueno, pues en general realmente es otoño y primavera los periodos altos.
Nos decías casas con piscinas, ¿qué más viene demandando la gente cuando viene a alquilar una casa rural? Sobre todo, pues tranquilidad, que estar en un sitio con poco afluencia de público. Realmente en verano se mueven más familias, entonces los tamaños de las casas pues tienden a ser más pequeños, lo que buscan. Y si tiene piscina, pues lógicamente eso sí que se demanda. Sí que se valora más. ¿Y dentro de la provincia hay algunas zonas que sean más demandadas que otras? En general la zona de la sierra es la más demandada, desde Ayllón hasta Villacastín, o sea, todo lo que es a lo largo de la sierra de Guadarrama. Más en una época como esta, con este calor, nos vamos a la sierra buscando un poquito más Claro, fresquito. tiene mejor temperatura, también en un entorno más de montaña, de bosque, y tiene más aliciente, aunque también la campiña y la zona de Pinares tiene mucha demanda. Pero lo fuerte también por proximidad a Madrid, que todavía es nuestro mercado más importante. Efectivamente, ¿siguen siendo los madrileños los que más demandan este tipo de turismo rural? Sí, claramente es el mercado principal. Es verdad que en verano se abre a otros mercados que el resto del año no vienen, del resto de España. Este año turismo internacional no hay nada, que antes había un poquito en verano, y turismo de otras regiones pues sí que hay algo más que el resto del año, pero bueno, también un poquito más bajo que otros años. Turismo rural, decíamos a día de hoy, sin restricciones. ¿Ese turismo activo, esas excursiones, esas marchas, tiene algún tipo de restricciones hoy en día? No, ahora mismo está también abierto a los grupos habituales para las distintas actividades. ¿Están demandados? Sí, en verano siempre tiene demanda, sobre todo ahora el tema de las piraguas, los vuelos en globo, las hípicas. Y quizás el senderismo, pues estos días de tanto calor, pues no es lo más adecuado. Hay que madrugar mucho, salir ya a última hora de la tarde. Pero vamos, que en general sí, el turismo activo es la temporada más fuerte ahora. Decíamos que este verano hay que hacer un poco competencia con los hoteles, con la playa. ¿Por qué la gente tiene que optar? ¿Cómo animamos a la gente a que venga hasta nuestra provincia y apueste tanto por el turismo rural como por el turismo activo que ofrecemos aquí en Segovia, que es una maravilla? Pues básicamente porque nosotros no estamos masificados, es un turismo en zonas muy tranquilas, muy poco pobladas, y este virus es muy amigo de las muchedumbres. Entonces buscar sitios solitarios y tranquilos es una buena política ahora. Es una buena opción, es de las mejores opciones. Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por este análisis que nos has hecho del sector, y ojalá sigamos mejorando y la próxima vez pues nos traigas todavía mejores buenas noticias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ahora unos minutos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de un festival que tiene ese fin, esa reivindicación también con el medio rural. Y continuamos aquí en 8 Magazine, 5 menos 5 de la tarde, y vamos a viajar hasta La Matilla porque mañana tendrían que empezar esas fiestas. Van a comenzar, no tal cual las conocemos, pero sí que desde el Ayuntamiento y desde la asociación pues han creado un sinfín de actividades, siempre libres de coronavirus, siempre manteniendo esas medidas que tienen que estar muy presentes, pero que vamos a desarrollar pues de la mano de su alcalde, como os digo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también con Samuel de Francisco, junto a la directiva de la Asociación Cultural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos, mañana el pregón, mañana comienzan las fiestas en La Matilla. Mañana el pregón por un conocido también aquí por todos, Víctor Sanz, y por los quintos, que de los del año pasado de este, que no pudieron hacerlo, y como la plaza que tenemos es grande, pues se puede espaciar la gente para poder escuchar unas palabras que nos animen a todos. ¿A qué hora será ese pregón? Eso, el pregón es a las 9. A las 9 de la noche. Y después tenemos, si no fuese COVID, habría ya festejos, y sea el comienzo y lo que es el pistoletazo de salida de las fiestas, pero este año pues tenemos monólogos, un proyecto de Diputación, un programa, 2 monologuistas, pues para también hacernos reír, que nos viene bien. Nos viene bien en esta época. Un ayuntamiento un tanto valiente, porque son de los pocos municipios que sí que están apostando por, aunque adoptándonos, como decíamos, esas medidas de seguridad, sí que estáis apostando por las fiestas, y vais a tener pregón, que parece una palabra tan lejana ya en el tiempo. Que da miedo, casi. Hombre, el año pasado ya hicimos un programa cultural bastante ambicioso, que éramos de los pocos pueblos. Yo creo que este año se han animado muchos más, por no decir el doble o el triple de municipios y ayuntamientos, que ya están haciendo un programa, sobre todo cultural, interesante, y apostando un poco por el sector cultural que bien lo necesita.
pero la Matilla pues siempre, además somos gente joven con energía, contamos con la asociación, que siempre nos echa un cable a organizar todo, quieren hacer cosas, entonces pues con esa energía y esa fuerza pues siempre queremos hacer cosas y que la gente que venga al pueblo pues lo pase bien y quiera seguir estando en él, claro. Esto será el jueves, esto será mañana, esos monólogos, ese pregón, pero es que a partir del viernes, pistoletazo de salida a un pequeño festival. Sí, tenemos un festival, es un proyecto que venía antes de la asociación, que estuvo 4 años, de 2000 hasta 2014, y se llama Mati Rock, que era pues un festival independiente de rock, de esos de la época en la que aparecieron muchos festivales en muchos pequeños pueblos de España, y la gente de la generación más mayor que nosotros apostó por ello, y bueno, pues al fin y al cabo siempre las cosas pues a veces se acaban finalizando los proyectos, la gente pues se cansa y tal, y lo hemos querido recoger, y además pues en un momento clave, además sobre todo con el apoyo de la Diputación, que está impulsando este tipo de proyectos, y entre la asociación y el ayuntamiento, esta vez en conjunto, en cooperación, pues un festival sobre todo reivindicativo, ya con un carácter marcado de grito contra la despoblación, por la cultura de los pueblos, y que no el pueblo sea para ir a estar tranquilo de vacaciones, sino que la gente que quiera cultura y cosas grandes en pequeños pueblos, ¿no? Que sea posible demostrarlo, y para eso está. ¿En qué va a consistir el festival? ¿Con quién vamos a contar para poder disfrutar del festival? Pues vamos a contar con el miércoles, creo que vienen tres cantantes, así bastante... El viernes van a venir 3 cantantes así bastante conocidillos, y bueno, el resto de días pues vienen grupillos así de versiones, de rock, un poco de todo para que sea apto para todos los públicos, y lo que hará la asociación pues será tratar de que sea libre de coronavirus, de que esté la gente espaciada, y que exactamente teniendo la plaza que tenemos, pues que... Eso es. El festival se dedica sobre todo a Mati Rock, pues el rock es un género moderno, ¿no? Músicas modernas, y tenemos, pues como ha dicho el compañero, tenemos un escenario de música más urbana, más actual, que sería el viernes, y luego tenemos versiones de rock, versiones musicales, más tipo pues lo que es el rock o el primer paseo de orquesta el domingo, pero claro, el festival lo que se dedica es a músicas modernas en pequeños pueblos, y luego también el lunes la asociación pues apuesta también para ya un público más adulto, que no tiene que ser solo ese, pero sobre todo el que le gusta, que es la tradición, ¿no? Tenemos un grupo de... Eso es. Vamos a contar con un grupo que se llama la Orquestina de la Abuela Pina, que son amigos nuestros de Cuéllar y tal, Alfredo Los Ramos y por ahí. Y bueno, pues también para reivindicar un poco esto de la cultura tradicional, de la tradición oral, de todo esto del folclore, y bueno, pues para dar gusto también a esa gente mayor y que escuchen por lo menos un poquito de... Un festival para todos los públicos. Importante, entrada. ¿Se va a necesitar entrada? ¿Va a haber que comprar entrada? En principio... Es entrada libre, y la gente va por orden de llegada, porque claro, no tenemos unos medios, una infraestructura para poder pues vender entradas. Además es una cosa de una institución pública y de una asociación, y no es algo privado, entonces ni que busca beneficios, sino eso, ofrece la cultura. Entonces no hay ni entrada, ni tampoco tenemos una infraestructura para poder controlar el tema de quién tiene entrada, quién no, sino que es por orden de llegada hasta completar aforo. Importante ese mensaje, que a través de este festival, además digo, a ti siempre te tenemos aquí para luchar contra esa despoblación, la gente joven que vaya a los pueblos, no solamente en verano, no solamente para los festivales, sino que también se asienten allí. Eso es, como tenéis aquí un claro ejemplo de un chico que está involucrado en algo social, que es la asociación cultural, y bueno, las demás personas que están en la junta directiva son de su edad, de entorno, y la Matilla es un pueblo que la juventud está pisando fuerte, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que reivindicar que ellos son la muestra, claro, de ello, de que los pueblos se puede vivir, y bueno... Eso es, efectivamente, este festival lleva como eslogan Hagamos Pueblo Juntos, que pues eso, para reivindicar un poquito, que la gente se implique, que la gente disfrute del pueblo, no solo en verano, que vengan en invierno también, y que los pueblos no... Si no hay gente en invierno, luego en verano es imposible que se mantengan. Samuel, te vamos a poner a prueba. ¿Por qué elegiste tú vivir en un pueblo, vivir en la Matilla, y no optar por una ciudad como Segovia? Pues hombre, yo nací en San Pedro de Gallos, mi madre es de la Matilla, y bueno, yo estoy muy enraizado a la Matilla, la verdad, es como tengo el corazón dividido. Entonces pues la Matilla me gusta muchísimo, y bueno, actualmente estoy en Madrid, pero permanezco censado en San Pedro de Gallos pues por elección propia, y porque creo que es lo que hay que hacer actualmente, de censarse en los pueblos, pues porque es muy importante, porque en los pueblos somos una persona más y se nos trata como una persona más, y en Madrid pues al fin y al cabo somos uno más de muchos, y en el pueblo somos una persona y se nos reconoce como tal.
Diego, un orgullo tener vecinos así, que hablen tan bien del medio rural. Y que sean más. Que sean. Todos son acogidos. Una pequeña invitación para que todos aquellos se acerquen de momento, momentáneamente, durante este fin de semana, durante este puente, a disfrutar de la materia. ¿Qué les podemos decir? Pues hombre, principalmente apelamos a la responsabilidad individual, a la responsabilidad de que, pues, que todos sepamos mantener las medidas de seguridad en la época en la que nos corresponde. Y nada, que van a disfrutar de un buen ambiente, un pueblo acogedor, como bien ha dicho mi compañero Samuel, hagamos pueblo juntos, todo el mundo es bienvenido y vamos a disfrutar de un ambiente muy bueno, muy distendido y música buena. Y algo necesario para hoy en estos días para seguir con ánimo a ver si podemos acabar con esta pandemia. Ojalá que sí, Diego. Samuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias desde la asociación por seguir realizando cosas tan atractivas y por seguir luchando contra la despoblación. Ese mensaje tan claro que yo creo que ya estamos consiguiendo que vaya calando poco cada vez más. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotros nada, nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos aquí en 8 Magazine con más cosas. Y hoy nos vamos a despedir viajando precisamente hasta el taller del artista segoviano José Luis López Saura. Allí ha estado mi compañero Alberto para poder repasar todas sus obras, todos sus últimos trabajos. Con ello nos vamos a despedir, pero ya saben que yo les espero mañana aquí a partir de las 4 y 5 de la tarde en directo para empezar juntos la tarde. Hasta mañana. Disfruten de la tarde. ¿Se puede? José Luis. Encantado, vengo a interrumpirte un poquito, con micrófono en mano para charlar y con un montón de apuntes para preguntarte cosas, pero ya solo por entrar creo que no me va a hacer falta ni mirar los apuntes. Vamos a disfrutar hoy de este centro de creación y yo no sé si lo primero es preguntarte si es correcto, José Luis, que yo dijera que me voy a dar un baño de realidad. Por aquello de que eres un pintor realista. Sí, o de realismo directamente. Sí. Vamos a empezar, si te parece, por ahí, porque estás ahora trabajando en una de estas obras, pero tenemos mucho que recorrer. ¿Un pintor realista necesita siempre un modelo físico o una fotografía, o esa realidad puede partir de tu mente, de una imagen de tu mente? Bueno, el realismo en realidad es pintar la realidad. Esa es un poco la base. Si partimos de un modelo físico, mejor. Si le podemos iluminar como queramos, mejor todavía. Si tenemos una foto porque no hay otra cosa, pues también vale. Y si tenemos la imagen aquí metida, también. También vale, ¿no? Todo funciona. Oye, no sé si podemos contar a nuestros telespectadores si la dificultad añade valor a una obra como las tuyas. Es decir, si vemos un cuadro a priori desde la ingenuidad o el desconocimiento de los tuyos, podemos pensar las horas de trabajo que tiene. ¿Eso le añade valor sobre un cuadro que nos parezca que es más sencillo de pintar? Pues sí, yo creo que sí le añade valor y muchísimas horas de trabajo. Hay veces que con muy poquito tiempo conseguimos un resultado maravilloso y otras veces nos cuesta más, simplemente. O añadimos elementos más complicados y difíciles de realizar y al final echamos horas y horas a un trabajo que luego aparentemente no se nota, pero que ahí está. Bueno, me gustaría que repasáramos un poco, no toda tu obra y toda tu vida profesional, porque va a ser muy amplia, pero vamos a conocer juntos, si te parece, en este centro de creación que yo decía, alguna de las obras a las que tú tienes más cariño, que dices que te acompañan muchas veces, te acompañan por cariño y porque todavía esperan un dueño o un lugar adecuado. Sí, hay cuadros que no han encontrado su dueño. Porque el cuadro, yo creo que una vez que lo terminas ya pertenece al dominio público. Está aquí porque está aquí, pero ese cuadro ya tendrá que ir a algún sitio. Y algunos cuadros no han encontrado su dueño todavía. Igual alguien viene, se enamora de esa obra y se la queda. Pero todavía no ha llegado con algunos. Podemos ir viendo alguno de esos ejemplos. Vamos a ver un cuadro que tenemos aquí que me gustaría que nos comentaras. Vemos a Lola Flores. Lola Flores, sí. Bueno, pues lógicamente todos la conocemos. Ese es uno de los cuadros que todavía espera ese lugar definitivo. Y con ello quería preguntarte si cuando pintas, cuando inicias una idea, una obra, piensas también en el lugar ideal donde podría estar. A veces sí. Y es más, hay cuadros que están pensados para un sitio. O sea, yo he pintado cosas pensando en una ubicación concreta, en una pared o en un espacio. No siempre, porque eso es complicado. Pero sí me ha pasado alguna vez. En este caso no, en este caso este cuadro es de una serie que yo llamé Mujeres a Escena, que es la que me trajo a Segovia de alguna forma, porque yo vine aquí para un año
voy a hacer 20 años que llevo aquí. Pero vine para un año para preparar una exposición que yo quería hacer en el Teatro Real de Madrid, y solamente con mujeres que tuvieran que ver con el cine, el circo, la escena, la ópera, pues todo eso, ¿no? Y bueno, al final esa cosa no salió como yo quería, pero se expuso aquí en el Teatro Juan Bravo, o sea que fue a otro teatro. José Luis, estoy hablando contigo y me estoy fijando en un detalle. Tienes la paleta cogida con una naturalidad lógica por los años que llevas trabajando, pero como si fuera parte de ti. Es como cuando vemos un camarero con una bandeja como la mareja, estás hablando ya casi, parece como si hubieras olvidado que la tienes en la mano. Sí, llega un momento en que ya forma parte y la mueves y sabes que no se te va a caer nada y todas esas cosas. Sí, sí. Además yo nunca limpio las paletas, por lo cual las voy acumulando, fíjate las que hay ahí. De cada obra. ¿Podrías incluso recordar cada paleta, la obra que... Vamos a verlo. Cada obra una paleta, nos decías, cada paleta un recuerdo, al menos las más significativas. Y aquí las vemos, que quiero que las mostremos, por ejemplo, esta noche de luna llena, Segovia 2015, 4 de julio, Las Meninas. Tú miras en esta paleta y ves la obra, ves los colores. Ves los colores, sí, sí. Utilicé 2 paletas, esta es la que queda, pero yo veo colores y me estoy viendo el cuadro ahora mismo, aproximadamente. Fíjate, el mural del Maite es un mural que había ahí en la antigua Fernández Ladreda, un bar. Estoy viendo el cuadro también. Veo los colores que usé simplemente, ¿sabes? Es una cuestión de costumbre. Yo nunca limpio la paleta. Yo trabajo con acrílico, no con óleo. El acrílico cuando seca es un polímero que es plástico duro, con lo cual es eterno. No se puede recuperar la pintura. En el óleo sí, con trementina recuperas el color, pero esto una vez seco, eterno. Y fíjate, me viene bien, tenía una pregunta que hacerte en la cabeza desde que venía para acá y quería preguntarte, tú eres autodidacta, al menos eso se dice de ti, empezaste, vamos a contarle a nuestros espectadores que empezaste, diría yo, que rellenando los márgenes de los libros en el colegio, básicamente, ¿no? Por supuesto. Llené todos los libros de dibujitos, hacía animaciones en las esquinas para que el muñeco saliera corriendo. Esas cosas de... Bueno, y dibujaba por las paredes, por los libros, en los cuadernos, en todas partes. Ahí pues fíjate, se me planteaba una pregunta a partir de que tú seas autodidacta, si al ser autodidacta implica que tienes técnicas, no sé si decir exclusivas o únicas para pintar, técnicas que a lo mejor no has visto que utilice nadie para llegar a los resultados que te gustan. Lo que sí sé es que he tardado en aprender cosas que seguramente en una escuela habría tardado menos, ¿no? Pero una vez me dijo Ángel Cristóbal, que en paz descanse, pintorazo, me dijo que no me preocupara por ser autodidacta, por no haber estado en Bellas Artes y tal, porque de alguna forma yo tenía una frescura mía intrínseca de cada pintor, ¿no? No estaba moldeado por ninguna otra variante de otros artistas, ¿no? Y eso me dijo que también estaba bien, o sea que bueno, he tardado más en descubrir cosas, pero... Y viendo esto, yo te decía al principio en mi ignorancia, ¿no? sobre este arte, si esto podía ser una obra de arte también. Quiero preguntarte si un pintor realista y figurativo como tú puede ser también un pintor abstracto en determinados momentos, es decir, o uno cuando adquiere un determinado lenguaje en la pintura, eso es para siempre en sus obras. Yo a veces he hecho fondos abstractos a posta, buscando abstracción, pero luego seguro que mete un elemento figurativo, casi siempre. A mí me gustan pintores como Jackson Pollock o algo así, que hacen unas manchas maravillosas, pero yo sobre eso siempre acabo metiendo alguna cosa figurativa. Pero bueno, también me gusta. Pero efectivamente sí podría hacer una abstracción, pero buscada, como si fuera una cosa realista. Pintar la abstracción se puede. Estamos hablando de realidad, hay una realidad que hemos estado viviendo y seguimos viviendo, que es la pandemia, y quiero que veamos algunos de los trabajos que se expusieron también aquí en la cárcel, trabajos que tú hiciste día a día durante aquel confinamiento del pasado año. Coronadibus, una idea que partió el pasado año, estando en casa, viendo imágenes, y de ahí te salía un dibujo diario. Sí, yo tenía a mi familia implicada, porque mi hermano y mi cuñada trabajan en el Gregorio Marañón, en la UCI, la cosa estaba muy heavy. Y ellos trabajando como sanitarios,
los bomberos como bomberos, los policías, tal. Digo, yo tengo que hacer algo como dibujante, como pintor. Y se me ocurrió hacer un dibujo diario y lanzarlo a las redes cada día. Y la gente ya lo esperaba diariamente. Y terminaste en el dibujo 54. Sí, ahí fallece mi padre y a raíz de ahí pues acabo el libro. Hice un dibujo más de despedida, digamos, y con eso termino. Ha formado parte este trabajo de una exposición aquí en Segovia, pero ahora tenemos por delante otras 2 exposiciones. Se va a conocer en otros puntos de España. Me han buscado del Colegio de Médicos de Alicante, que les ha gustado mucho la idea, y vamos a hacer una exposición allí ahora en octubre. Se va a hacer otra edición de este libro, que ya será la tercera, y luego vamos a hacer otra en Madrid, en la calle Mayor, en el Palacio de los Consejos, que eso es Capitanía General, al final de la calle Mayor, hacia Bailén, por ahí, un sitio maravilloso. Un libro que se puede encontrar en las librerías, que es absolutamente recomendable, con dibujos que surgieron de mucha pasión y de mucha emoción. Salieron del corazón. Vamos a seguir hablando de eso y porque quiero que conozcamos la escuela donde se crean, no sé si los artistas o se busca el germen que podemos tener cada uno de los artistas. Vamos a conocerlo. Muy bien. Hablábamos hace muy poco con José Luis que todo partió rellenando los márgenes de los libros de texto. Yo estoy ahora con un lápiz, algo tan sencillo y tan conocido como un lápiz, quizá con un lápiz y un sacapuntas sería suficiente para iniciar una de tus obras. Es imprescindible, así empieza el proceso. Así empieza. Un simple lápiz y un papel y ya está. O una pared, lo que haya, a rellenar. Si a este lapicero le sumamos la emoción que también nos contabas con los coronavirus, que decías que salieron del corazón, quería preguntarte si cuando uno empieza una obra no le emociona, aunque lleve 3 días trabajando en ella, ¿es mejor abandonarlo o buscarle otra forma? Es mejor abandonarlo. La cosa sale del corazón y aquí tiene que transmitirlo al papel. Si conseguís llegar a ese término, la cosa va bien. Si deja de emocionarte, el dibujo empieza a fallar seguramente. O sea, que es algo que está muy ligado, efectivamente, lo que decías tú, a las sensaciones, a las emociones. Y otra pregunta sobre las emociones. Cuando pintas, buscas tu emoción personal, como decíamos, pero también piensas en quién va a disfrutar de ese cuadro. A veces sí. Normalmente a mí la obra me tiene que llenar, me tiene que gustar lo que voy a pintar. Aunque hay cosas por encargo que no todo te gusta, ¿no? Hay retratos, que es lo más comprometido de la pintura, que a veces pues no queda más remedio. Pero si hay emoción, la cosa sale, casi siempre. Emoción, ganas de hacer algo, cosas cada vez más difíciles, más grandes, no sé, cosas de esas que surgen. Esa es una de las enseñanzas que le has transmitido en este lugar donde nos encontramos, que es casi el taller donde has impartido precisamente escuela durante unos meses a través del Ayuntamiento de Segovia para jóvenes o no tan jóvenes que han querido acercarse a esto. No, son todos adultos, hay pocos jóvenes. Sí, esto es el taller municipal. Yo desde aquí quiero agradecer a Cultura que me hayan dado esta cancha, ¿no? Para 80 alumnos, que se han movido aquí durante estos meses. Nos lo hemos pasado bien ellos y yo. Teníamos nuestra música, cada uno aquí con sus dibujos, sus caballetes y trabajando. Y bueno, hemos hecho cosas muy bonitas. ¿Y te ha sorprendido alguno? ¿Realmente es sorprendido decir en un futuro? No, te das cuenta que hay gente que, aunque no vienen aquí exactamente a aprender, pero sí aprenden, ¿no? Porque empezamos por una base, ves que hay gente que no ha cogido un lápiz en su vida y se emociona cuando ve que lo puede sacar, y gente que ves que tiene mano y que sale adelante. Sí. Yo fíjate, estoy con este lápiz en la mano, estoy viendo, no sé si llamarlo bocetos todavía. No, esto es un retrato ya. Es un retrato ya a medias, acabado. Y me sigue sorprendiendo, es decir, me dan ganas de tocar a ver si es una fotografía o realmente si pasa un borrador se borraba. Sí se borra, claro. Sí se borra. Pero yo trabajo mucho con el dedo, también difumino mucho con la mano. El lápiz es lo que tiene, que te permite jugar un poco como el carboncillo, pero un poquito más fino, ¿no? Con más delicadeza. Esa sensación que yo te traslado es habitual en un espectador de un cuadro realista. Sí pasa, Y yo he visto a gente emocionarse delante de un cuadro, llorar delante de un cuadro mío, que eso a mí me llenó de emoción.
en una exposición. Estamos en Segovia. Nuestros espectadores de Segovia, quiero que para finalizar nos digas con cuántas miradas has dibujado o pintado el acueducto de Segovia. Infinitas. Posiblemente, quizá haya pintado y dibujado más el alcázar que el acueducto, pero el acueducto muchísimo, aparte que vivo al lado, con lo cual le veo todos los días y luego paso por él muchísimas veces y le he pintado muchísimas veces, con lo cual muchas miradas. José Luis, muchísimas gracias por abrirnos la intimidad de tu estudio, de tus obras que estabas trabajando, te vamos a dejar que sigas trabajando. Y yo creo que este es un sitio abierto. Tenemos una cita con esta obra de José Luis porque de verdad es impresionante. Podríamos estar aquí muchos más minutos disfrutando de ella, así que les invitamos a que vengan aquí. Estamos en la cárcel, en el Centro de Creación de Segovia, donde las puertas están siempre abiertas y podemos disfrutar de esto que yo decía, parecen fotografías, pero no lo son. Hay una punta de un lápiz que inicia todo el proceso. Así que aquí nos quedamos disfrutando con José Luis.